Cordial saludo, amigos de la plataforma Juan de Jesús Sánchez. Agradecemos a cada uno de ustedes los reportes, las inquietudes y, desde luego, agradecerles porque continuar escuchando estos contenidos y compartiéndolos con la familia, con nuestros amigos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, nos ayudan a entender los grandes propósitos que Dios tiene para la humanidad, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y es muy importante, amigo, que nos sigan revisando todos los contenidos que están en esta plataforma para poder realmente tener seguridad de lo que es el llamado que Dios nos ha hecho por medio de Jesucristo, presentar el Evangelio, escudriñarlo, entenderlo y ante todo vivirlo. De eso se trata la vida del creyente que sigue el Evangelio. Si quieren comunicarse, háganlo y háganos saber sus inquietudes. Lo pueden hacer al 317-618-8445. Si hay alguna pregunta, qué bueno poderla formular, porque a través de las preguntas podemos despejar las dudas y podemos de esa manera crecer. Crecer siempre para vivir en Cristo Jesús. Nos acompaña hoy el pastor Daniel Beiro Aguillón, a quien agradecemos cordialmente por su tiempo que toma del ministerio que Dios le ha dado para compartir con ustedes un tema de mucha importancia. Podemos aclarar algunas confusiones que a veces se presentan. El título es Los propósitos de Dios en las pruebas. Los propósitos de Dios en las pruebas. Claro, en nuestro diario vivir siempre estamos en aflicciones, siempre estamos muchas veces confundidos, muchas veces estamos desesperados y no tenemos claridad para tomar las decisiones conforme a la palabra de Dios. Pero muchas veces confundimos que o podemos estar bajo una prueba de Dios o podemos estar bajo una consecuencia del pecado. Y desde luego que las causas son distintas, los efectos son distintos y la enseñanza es distinta. Lo que sí es en común es que si nosotros somos asequibles a corregir nuestros errores y confesar el pecado delante de Dios, esto nos permite tener mayor sabiduría para poder conocer los planes de Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros. Cordial saludo, Pastor Daniel Beiro Aguillón. Un saludo para cada una de las personas que se conectan a esta plataforma de Juan de Jesús Sánchez. Qué bueno es tener una nueva oportunidad para tocar estos temas en los cuales pues anhelamos, deseamos que todos podamos ser edificados. Y como tú lo decías, este es un tema que también es muy importante para generar claridad, ya que a veces por muchas circunstancias tenemos percepciones que no son bíblicas sobre el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que este tiempo sea un tiempo muy agradable y de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Daniel Beiro. Entonces, amigo, vamos a hacer una serie de preguntas al Pastor Daniel Beiro sobre el tema los propósitos de Dios en las pruebas. Muy importante, porque imagínense la confusión que podríamos tener que indiquemos que Dios nos tiene bajo pruebas, cuando realmente estamos más bien afrontando unas consecuencias por nuestro pecado. Y eso crea mucha confusión y puede haber un debilitamiento y una desorientación
de lo que realmente es el Evangelio de Cristo para salvación. Pastor Daniel Beiro, los cristianos como hijos de Dios, ¿por qué, ¿por qué estamos expuestos? ¿Por qué tenemos que vivir y pasar por pruebas a veces muy difíciles, pastor? ¿Dónde está esa causa, pastor? Bueno, gracias por esa pregunta. Mientras, obviamente, miramos aquí que nuestra cámara pueda servir, pero sin duda es muy interesante el poder ir a lo que la escritura nos enseña para poder dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y es lo siguiente. Básicamente hay algunas percepciones de que cuando llegamos a Cristo, las personas tienen una vida sin ningún inconveniente. Esa es una primera percepción de la cual algunos afirman. Por ejemplo, dicen, si estás en Cristo no vas a tener problemas en tu matrimonio, tus finanzas se van a arreglar y bueno, no te vas a enfermar. Algunos lo dicen de esa forma, ¿no? Creo que de todas maneras esto no es ajeno a algunos comentarios que pueden haber escuchado los oyentes, ¿no? Inclusive en tu mismo caso, nuestro hermano Juan de Jesús, ¿no es cierto? Se ha podido escuchar eso. Así que ese es un punto. El otro punto es que algunas personas también malinterpretan lo que acontece frente a las pruebas y las tribulaciones. Ya tú lo mencionabas, ¿no? En que no se comprende si es bajo esas providencias de Dios o si eso es una consecuencia del pecado también. ¿Por qué? Porque al no tener el discernimiento, ¿qué ocurre? Entonces, podemos estar mezclando una cosa con la otra, ¿no? A veces son providencias de Dios con un propósito que tiene el Señor para nuestras vidas, en este caso de las pruebas, pero también puede suceder el caso de la disciplina amorosa. Me estoy refiriendo a sus hijos. Y un tercer elemento es que las personas de afuera, es decir, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no conocen de Dios, siempre pueden decir, bueno, ¿y por qué le sucedió eso a esa persona? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Resulta de que un cristiano se le diagnosticó cáncer y tiene un familiar. ¿Sabe ese familiar que ese cristiano es devoto, es una persona que es entregada, por supuesto, a la lectura de la palabra, es una persona dispuesta también a tener muy presente los medios de gracia? Y cuando ocurre esto, entonces esa persona que no conoce de Dios y dice, oiga, ¿y qué pasó ahí? Si esa persona, pues es cristiana, ¿por qué le está pasando eso, no? Entonces ellos aprovechan ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que obviamente ellos no atiendan el mensaje. Cuando se les habla de Dios, no, más bien dicen, no, ese Dios que ustedes tienen, no, realmente no creo o no es un Dios en el cual yo pueda confiar. Entonces, miremos que hay un panorama, ¿sí ves? Ahí hemos destacado como tres elementos. El primero, rápidamente, tiene que ver con aquellas personas que piensan que no vamos a pasar ninguna prueba, ¿no? Más bien cuando hay una enfermedad dicen es que no tienen fe o que están básicamente en pecado. Eso es lo que ellos mencionan, ¿no? Lo segundo es no distinguir entre las providencias de Dios y el tema de la disciplina amorosa de Dios, porque es una consecuencia del pecado, ¿no? Y el tercer elemento es aquellos que son los de afuera, que entonces no comprenden, no entienden qué es lo que está pasando. Pero entonces, como la pregunta es, los cristianos como hijos de Dios, ¿por qué tienen que pasar por pruebas? ¿No es cierto? Entonces ya podemos ir Mm, a resolver la pregunta. Y obviamente ruego me excusen aquí en el tema de la cámara porque hay una dificultad, pero bueno, trataré de seguir mirando. Entonces, eh, sobre la pregunta tenemos que decir lo siguiente. Los hijos de Dios sí pasamos por dificultades, por pruebas. Voy a tener presente unos pasajes.
Mateo, capítulo 5, versículo 10. Mateo, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice allí la escritura en Mateo? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por Mm. causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miremos que aquí se está hablando de persecución, ¿cierto? Por causa de la justicia, es decir, por el nombre de Cristo. Así que los cristianos somos perseguidos por el nombre de Cristo. Y nosotros podemos hablar que las escrituras nos habla de tribulaciones, nos habla de persecuciones, nos habla de dificultades. Esto es muy interesante tenerlo presente. Se nos está hablando una vez más de persecuciones, de tribulaciones, pero también se nos está hablando de dificultades que afronta el cristiano. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver la vida del apóstol Pablo, vamos a ver que su vida siempre estuvo marcada por el riesgo. Así es, siempre estuvo marcada por el riesgo. Porque cada vez que él en sus 3 viajes misioneros salía a predicar, tenía diferentes situaciones que afrontar. Sí, Pablo en algún momento registra todo eso, ¿no es cierto? Y dice que fue azotado, fue apedreado, ¿cierto? Que estuvo en peligros también de naufragio. Bueno, todas esas cosas el apóstol Pablo explica. Y entonces uno dice, ¿acaso entonces eso no le puede suceder a uno? Claro, primeramente por el nombre de Cristo. Segundo, está allí la providencia de Dios. Y tercero, están las consecuencias del Ujú. pecado. Ahí estamos viendo esos lineamientos que nos generan claridad. Por ejemplo, si uno viera la providencia de Dios, tendría que ir a Job, ¿cierto? Tendría que ir a Job, por ejemplo, Job capítulo 2, versículo 9 y 10, donde la escritura dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así Mm. que allí estamos ampliando el panorama que efectivamente los hijos de Dios sí pasan por esas persecuciones, por tribulaciones, ¿no? Entonces vemos que por el nombre de Cristo, por la providencia de Dios y también hay consecuencias por el pecado y las consecuencias por el pecado las podemos ver en otro pasaje de las Escrituras y citar específicamente al rey David, ¿no? Cuando cometió adulterio con Bexabe. Creo que esto nos da un buen panorama ya para seguir avanzando y también tener los comentarios que nos dé nuestro hermano Juan de Jesús. Interesante, Pastor Daniel Beiro, porque en el inicio de su exposición hacía referencia a algo que no podemos ser indiferentes. Es que en algún sector la predicación está dirigida a que si llegamos a los pies de Cristo, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas laborales y toda clase de problemas se van a solucionar. Y hay algunas otras enseñanzas, ¿no? Las enfermedades van a terminar. Y si hay una persona que está en un estado grave de enfermedad, pues se enseña que se va a levantar de esa enfermedad. Claro, Dios es soberano, es grande en poder y Él lo puede hacer. Pero es distinto enseñar de pronto esta clase de doctrinas que nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras, en el sentido de enseñar que si llegamos a los pies de Cristo, todo se va a solucionar. El ejemplo que colocaba el pastor Daniel Beiro de Job estaba, incluso hizo referencia a Pablo, estaba acordando lo que al inicio del ministerio prácticamente él le sucedió en la ciudad de Iconio. Allí dice el texto, si no estoy mal, es el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles,
en donde se dice que llegaron unas personas de Antioquía y bueno, entraron en conflicto. Lo cierto es que apedrearon a Pablo dentro de la ciudad. Y a pesar de que fue apedreado, lo sacaron arrastrando, dice el texto. Y muchos indicaban que Pablo realmente había muerto. Algunos doctrinantes indican que es un milagro que Dios hizo de Pablo, de resucitarlo prácticamente, de levantarlo, porque Pablo debía cumplir la misión que ya Dios previamente le había indicado, llevar el Evangelio a todo el pueblo gentil en todo el imperio romano. ¿Qué tal que con esto lo que le sucedió a Pablo hubiese él dejado de cumplir la misión que Dios le había dado? Y es lo que hoy vemos precisamente en algún sector, ¿no? Hay mucho desánimo porque dicen, no, pero si a mí me dijeron que se me iba a solucionar los problemas y sigo lo mismo o peor. Entonces, de ahí la importancia de distinguir las consecuencias del pecado cuando estamos en aflicción, pero también cuando Dios nos pone a prueba para ver nuestra fidelidad, para ver, o mejor, para hacernos más fuertes de ejercer el ministerio a pesar de las persecuciones, así como este ejemplo de Pablo. Seguimos, amigo, porque es bien interesante el tema. Tenemos otras preguntas para el pastor Daniel Beiro y le preguntamos qué ejemplos se pueden citar de las Sagradas Escrituras de personajes que realmente pasaron por unas pruebas muy difíciles. Bueno, ya hemos indicado de Job, de Pablo, pero sabemos que la Escritura narra un sinnúmero de ejemplos de hombres, probos, hombres que cumplieron la misión, pero por cumplir la misión en fidelidad también fueron perseguidos. ¿Cuáles serían esas citas bíblicas, pastor, y esos personajes? Sí, bueno, entonces miremos un pasaje en concreto y después vamos a analizar algunos personajes rápidamente que vivieron pruebas, ¿no? El pasaje que vamos a tener referencia es el al cual yo mencioné, pero no hablé de la cita bíblica. Entonces vamos a las escrituras, que es 2 Corintios 11, que es el tema de Pablo, versículos 24 en adelante. Miren que es muy interesante para nuestro tema este pasaje de las escrituras. Una vez más, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le ha de tropezar y yo no me indigno? Bueno, creo que cuando uno lee este pasaje es muy interesante y así vamos aclarando lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Es que la gente piensa que estar en Cristo ya no va a pasar nada. Y este pasaje nos enumera una ciertas circunstancias que vivió el apóstol Pablo dentro de su trabajo de llevar el Evangelio a diferentes regiones, ¿cierto? Ya inclusive nuestro hermano Juan de Jesús citaba un caso en particular, pero miremos que aquí ya lo resume prácticamente todo, ¿no? Resume todo lo que le ha sucedido en su desarrollo de ministerio. Así que nosotros estamos viendo que una persona que confiesa a Cristo, pues es una persona que pasa por pruebas, pasa por dificultades. Ahora,
Digamos lo siguiente antes de enumerar otros personajes. ¿Por qué se está pasando por pruebas los creyentes si estamos en Cristo? Bueno, básicamente porque el el hombre desobedeció allí en el huerto del Edén y entonces el mundo pasó, el sistema del mundo, hablo, pasó al control del maligno. Y entonces esto nos indica que estamos en un mundo caído, en un mundo donde se presentan desastres naturales, donde se presentan enfermedades, donde hay situaciones difíciles económicas, donde las personas fallecen, ¿cierto? ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, porque el sistema del mundo quedó bajo el maligno. Entonces, esto nos lleva a entender que los cristianos se pueden enfermar. De hecho, se enferman. De hecho, los cristianos también se mueren, también. De hecho, los cristianos pasan por dificultades económicas, también. De hecho, los cristianos pasan por adversidades, también. Pero ¿cuál es la diferencia del cristiano y no cristiano? Básicamente que el que no conoce de Cristo obrará en sus propias fuerzas y al final no tiene ningún tipo de esperanza. Pero el cristiano siempre tendrá esperanza, aún en medio de sus dificultades. Vamos a mirar aquí otro pasaje para analizar, por ejemplo, la vida de Moisés. Y vamos a tomar como referencia Éxodo, para mirar un momento la comisión que le entrega Dios y cómo en este caso le recibe Faraón, ¿no? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo 5, y vamos a leer los primeros versículos. Dice allí la escritura: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hasta ahí. ¿Qué vamos a tener después? Lo que vamos a tener después es que Moisés tiene una serie de entrevistas con Faraón, pero Faraón cada vez su corazón más endurecido, hasta llega al punto de amenazarlo, a decirle que ya no lo quiere más y que si lo ve lo va a matar. Obviamente en el desarrollo de las plagas, de cada una de las plagas, se puede observar esto, ¿no? Entonces, vemos que Moisés, por causa del nombre del Señor, tuvo unas situaciones allí adversas de presión. El pueblo en algún momento también se enfadó con Moisés, ¿no es cierto? Porque el pueblo le reclamó, ya que después de ir a Faraón, entonces el pueblo dice: miren, Moisés y Aarón, ahora Faraón nos ha puesto más trabajo, ahora hay más carga para nosotros. ¿Cómo así? Sí, inclusive tuvo que vivir esa tensión con su propio pueblo, no solamente la tensión, sino también la presión de Faraón. Pero en todo esto, vale la pena tenerlo presente, en todo esto, Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Y esto es muy importante decirlo, porque en cada prueba, en cada situación, en cada providencia, Dios está con nosotros. Y aún si pudiéramos hablar de la disciplina amorosa, también Dios está con nosotros, guiándonos para que obviamente reconozcamos nuestro pecado, para que dependamos de Él y seamos fortalecidos en Él. Y quisiera hablar algo adicional antes de nuevamente darle paso a nuestro hermano Juan de Jesús, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mm. Y es que miremos lo siguiente, es que es bien interesante. Nuestro Señor Jesucristo recibió rechazo de su propia familia, sus hijos, sus hijos no, perdón, sus hermanos, qué pena, sus hermanos no le creían, ¿cierto? Sus hermanos no le creían, ¿sí? Tenía la dificultad de su propio pueblo, que su propio pueblo, en este caso los sacerdotes, le estaban acusando de blasfemo, le estaban acusando que tenía demonio, ¿sí? Y al final, obviamente, tanto su pueblo
cómo los gobernantes de la época lo llevaron a la cruz. Y el sufrimiento que él padeció allí en la cruz fue un sufrimiento realmente espantoso, de una vejación que le podían hacer a cualquier ser humano. Así que, tomando el ejemplo de Pablo, Moisés y aún nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que todos pasan por dificultades, absolutamente todos. Y estos eran personas que de todas maneras estamos hablando hijos de Dios, Pablo, hijo de Dios, Moisés, hijo de Dios, Cristo, pues el mismo Dios encarnado, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Padeciendo rechazo aún de sus familiares, en este caso sus hermanos, teniendo dificultades por su propio pueblo, y vemos que también los gobernantes lo llevaron a la cruz. Así que esto nos amplía más el panorama de nuestro tema. Bien, Pastor Aguillón, bien interesante la ilustración que nos indican los textos bíblicos y los personajes, cómo tuvieron que pasar momentos difíciles, una persecución tremenda, y tratándose de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fíjese, el Padre envía a su Hijo a su pueblo para salvarlo, y el pueblo que siglos añoraba, deseaba la llegada, cuando llegó, lo rechazaron. Y mire lo que ocurrió con el juicio de manera injusta. Pero la Biblia, tal como nos lo explicaba el pastor, está llena de un sinnúmero de ejemplos de hombres que dieron su vida por predicar la palabra revelada. Recordaba, mientras escuchaba al pastor Daniel Beiro, los ejemplos de Moisés, de Jesús, de Pablo, el caso de Isaías. Cuando usted estudia todo lo que es esa profecía de Isaías, ve uno las maravillas que posteriormente se cumplieron al pie de la letra. Sin embargo, cuenta que Isaías fue muerto de manera terrible, aserrado, le cortaron su cuerpo. Y que no se diga de Zacarías. Zacarías fue acuchillado entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí murió. Y bueno, muchos ejemplos que hay. Bueno, el caso de Jeremías siempre me ha llamado mucho la atención, porque él era el hombre fiel delante de Dios y proclamaba las verdades que Dios le daba para su pueblo, y que desde luego se las compartía al rey. Y decía, que me llama siempre la atención, es como un profeta falso, Ananías, le lleva una serie de comentarios al rey Ezequías, no, Sedequías, al rey Sedequías, el último rey del reino del sur, y el rey le creyó más al falso profeta que al verdadero profeta, que era Jeremías. ¿Qué tuvo que aguantar Jeremías? Lo introdujeron dentro de una cisterna, lo cogieron y lo arrastraron con unos caballos. Entonces mire que estos ejemplos de estos grandes hombres, como fue Isaías, Zacarías y Jeremías, sufrieron la aflicción, la prueba de Dios, para que quedara en nuestros corazones hoy de entender lo que significa seguir a Cristo. Él nos dio el ejemplo. Para perdonarnos y redimirnos, tuvo que cargar la cruz y tuvo que ser horadados sus pies y sus manos y derramar su sangre y morir, precisamente para la remisión de pecados. Seguimos, bien interesante todas estas enseñanzas. Pastor, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Bueno, sin duda vamos a mirar que todo en Dios, todo absolutamente en el Señor, absolutamente todo, tiene propósitos, todo, sin excepción. Entonces vamos a mirar algunos puntos para poder destacar cuál es el propósito de Dios en las pruebas. Lo primero es hacernos crecer en santidad, hacernos crecer en santidad.
David escribe en el Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Dios en su bondad usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos para que podamos realmente entender el pecado y cómo también nosotros debemos estar atentos para resistir precisamente esas invitaciones del mundo. Entonces, lo primero dentro del propósito de las pruebas es hacernos crecer en santidad. Lo segundo es perseverar. La vida cristiana es una carrera que sin duda, como lo hemos visto, requiere de perseverancia y cada prueba nos permite reflexionar y avanzar. Si es cada situación permite una reflexión, permite también un pensamiento. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cuál es el motivo? Y cómo en medio de todo esto aprendemos y le damos la gloria a Dios. Por ejemplo, Romanos 5, 3, 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Miren qué texto que es muy interesante para poder entender el tema que estamos desarrollando. Un tercer elemento es crecer en madurez. Crecer en madurez. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Santiago, encontramos una declaración que nos conduce a ese crecimiento. Cuando se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba, entonces, es una oportunidad que Dios nos concede para avanzar en nuestra santificación, para avanzar en nuestra madurez. Miren que aquí estamos tomando varios pasajes que nos permiten ilustrar y ampliar mucho más nuestro tema. 4, enseñarnos su palabra. Y aquí nuevamente volvemos a tomar un salmo, específicamente el Salmo 19, donde dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Miren lo que dice el salmista, ¿no? Bueno me es haber sido humillado. Él está diciendo eso. ¿Con qué fin? Para aprender los estatutos del Señor, de Jehová. Así que el sufrimiento es una de las maneras en que podemos avanzar en el entendimiento de las Escrituras, ya que en medio del dolor nos refugiamos en Cristo por medio de su palabra. Porque como lo hemos dicho, los cristianos también se enferman, los cristianos también tienen situaciones adversas en su familia, con sus hijos, con sus seres queridos. Los cristianos también afrontan situaciones de laborales, todo eso. Pero eso aquí nos debe llevar a depender más del Señor. Eso nos debe llevar a concentrar en sus escrituras. Bueno, sigamos. 5. Ayudarnos a animar y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren todos estos pasajes cómo son de claros y también nos ayudan a entender las pruebas y el propósito. En este caso, en el que estamos mirando, llegan las pruebas, ¿para qué? Para que nosotros dependamos de Dios, pero también podamos consolar a los que después van a pasar lo mismo que nosotros. ¿Ves? Nosotros también podamos animarlos, ¿sí? Vivimos una situación difícil económica, entonces pudiéramos decir, como Pablo le dijo a los filipenses, que en todo él está dispuesto en el Señor, en tener abundancia o tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos compartirles a otras personas, a otros creyentes, nuestras situaciones, pero en medio de todo eso, exaltar el nombre del Señor. Entonces, Dios nos consuela a nosotros en primera instancia
para que nosotros también podamos consolar a otras personas. 6, librarnos de la autosuficiencia. Miremos que cuando estamos en dificultades, muchas veces queremos solucionar el problema en nuestras fuerzas. Eso es algo innato del ser humano, el ser autosuficientes y el querer obrar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, debemos meditar que nuestra mirada más bien debe estar en el Señor y no en nuestra propia sabiduría, ya que confiar en el Señor siempre tendrá una guía correcta. Cuando confiamos en el Señor, tenemos que ir a la palabra. Muchas veces nosotros decimos, confiamos en el Señor, pero no vamos a la palabra. Y entonces allí es cuando nosotros realmente nos desviamos de estos propósitos de las pruebas. Y 7, el punto número 7 es glorificar a Dios. Sí, porque aún en las pruebas podemos dar gloria a Dios, como ya vimos que lo estaba haciendo Job cuando tuvimos presente el pasaje de Job capítulo 2, ¿no? Así que aún en las pruebas glorificamos a Dios. Pareciera que las personas pensaran que solamente cuando tienen situaciones de gozo, situaciones de alegría en sus vidas, pueden decir gracias a Dios porque obtuve este logro, gracias a Dios porque me permitió ahora estar en esta, digamos, en este momento con mi familia. Correcto. Pero, y en los momentos que estamos pasando por pruebas, no vamos a dar gloria a Dios. No, también, porque el cristiano es un cristiano de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Así que en toda oportunidad damos gloria a Dios. Así que quisiera recordar solamente los enunciados, y es hacernos crecer en santidad, perseverar, crecer en madurez, enseñarnos su palabra, ayudarnos a animar a otros, librarnos de la autosuficiencia y glorificar a Dios. Aquí tenemos un breve listado de los propósitos de Dios en la prueba. Y entonces, ¿cuál es el resumen que podemos hacer de esta pregunta? Básicamente es que si tú te das cuenta, las pruebas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Y entonces uno dice, uy, no, pues no, las pruebas no, qué incómodo poder hablar de pruebas, qué incómodo hablar de eso. No, es que eso nos ayuda a crecer, a madurar, a depender de Dios. Y en medio de la prueba no podemos olvidar que hay que glorificar a Dios. Y recordemos que las pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles provienen, uno, por causa de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por hablar la verdad. Dos, por la providencia de Dios. Y tres, también por esa disciplina amorosa de Dios. Porque recordemos que para los hijos de Dios, su disciplina está manifestada en el amor. Esas correcciones están manifestadas en el amor. Muy bien lo decía, por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo le había solicitado al Señor que le quitara ese aguijón, ¿cierto? Y entonces lo había solicitado 3 veces. Y la respuesta del Señor es, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Así que muchas veces hay algún tipo de pruebas que permanecen buen tiempo en nuestra vida y quizás van a estar hasta que partamos de este mundo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Depender del Señor y saber que todo eso nos lleva es a crecer y madurar en Cristo. Excelente, Pastor Daniel Beiro. Mire, amigo, la importancia que es entender la historia por la que pasaron los grandes siervos fieles de Dios por proclamar la verdad, como nos indicaba el pastor. El pastor nos indicaba precisamente del mismo ministerio de Jesucristo por proclamar la verdad trascendental, permanente para salvación. Mire a dónde llegó. Pero los apóstoles, todos, ¿cómo murieron? Bueno, excepto Juan. Juan, de todas maneras, se indica que aún lo introdujeron dentro de una caldera con un aceite hirviendo, pero un milagro de Dios lo salvó. O miremos los padres de la iglesia, el caso de Ireneo de León, de Tertuliano, de Policarpo. Bueno, en la época de la prerreforma, muchos fueron quemados. Juan Hus o Juan Wesley, o dentro de la misma reforma.
mucha persecución. Después de la Reforma, el caso de Tyndall. Y así durante toda la historia. Aquí en el caso de Colombia, cuando se empezó la predicación, la enseñanza, la palabra de Dios, cuentan que Lucas Matthew, que fue uno de los grandes misioneros, no solamente de Centroamérica y de América del Sur, sino viajó hasta Argentina y luego regresó a Colombia, se cuenta que él lo vieron subir a la barcaza en el Alto Magdalena, en Honda, de regreso a Estados Unidos, pero a Barranquilla no llegó. Cuentan que un boga lo introdujeron dentro de un recipiente y lo lanzaron en pleno río Magdalena. Pero a él debemos que el Evangelio se haya empezado a propagar desde el inicio, especialmente a la República. Esto para indicar, amigo oyente, lo que nos decía el pastor, las aflicciones por las que tiene que pasar el verdadero Hijo de Dios. Y claro está, nada más grande, y ellos así lo dejan en su testimonio referenciado, que todas esas aflicciones, aún la persecución y antes de la muerte de muchos, indicaban precisamente que esa era la gran misión, terminar cumpliendo la enseñanza del Evangelio de Cristo para la gloria de Dios. Seguimos, pastor, esto es bien interesante y nos llevaría mucho tiempo sobre estudiar cada caso tan particular y cada enseñanza para hoy, para nuestra vida de hoy. Pero vamos a continuar y le preguntamos al pastor, ya para ir concluyendo, el pastor que nos indica de algunas conclusiones, algunas aplicaciones sobre este tema realmente de las pruebas para la vida hoy, para la vida de la iglesia, para hacernos realmente esos mensajeros e imitadores, como lo fueron todos estos mártires que a través de la historia se narran, que por proclamar la verdad murieron. Pastor, ¿cómo son esas conclusiones y aplicaciones de este tema? Sí, correcto. Tenemos algunos puntos para poder destacar dentro de estas conclusiones. Lo primero es que lamentablemente se toman algunos textos para poder enseñar que el creyente no se enferma y que si se enferma no tiene fe o está en pecado, ¿cierto? Eso se ha escuchado. Por ejemplo, cuando se toma el pasaje de Isaías 53, ¿no? Donde dice que él llevó nuestros dolores, nuestra enfermedad, bueno, todo lo que se menciona allí en Isaías 53. Entonces, lamentablemente, al no tomar ese texto enfocado realmente en lo que se quiere decir, se enseña inadecuadamente, ¿no? Por ejemplo, miremos específicamente el texto, ¿no? De Isaías 53, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Entonces, miren que cuando la gente toma ese pasaje y, y no le da el entendimiento, pues va a malinterpretar, por ejemplo, el tema de la enfermedad, ¿sí ves? Isaías 53. Y básicamente, Isaías 53 está hablando de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la obra de salvación. Cristo tomó el lugar del pecador. Cristo en la cruz, Él recibió todo el castigo del Padre para que nosotros fuéramos libres en el Señor. Entonces, lo primero de esta conclusión es que lamentablemente al tomar esos textos, la gente no va a comprender y va a tener una mala información. Pero lo segundo dentro de la conclusión es que nosotros debemos tener todo el consejo de Dios y a través de todo el consejo de Dios nos vamos a dar cuenta, uno, que los personajes de las escrituras pasaron por pruebas, todos esos personajes. Inclusive nuestro hermano Juan de Jesús hacía referencia a
personajes como los padres apostólicos, personajes como los prereformadores, los reformadores, y aún en este tiempo vamos a ver que la iglesia es perseguida en sitios específicos donde ideologías como el comunismo son lideradas en ciertos países y no permiten hablar del evangelio. Eso todavía continúa, todavía continúa. Entonces, dentro de estas conclusiones, nosotros estamos diciendo que las pruebas hacen parte del cristiano. Las pruebas hacen parte del cristiano. No podemos negar ello. Eso debe quedar claro. Lo siguiente dentro de estas conclusiones es que en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que por causa de hablar de Cristo, se presentaban todas esas situaciones, vamos a ver que nunca el Señor abandonó a estos personajes. Aun cuando estaban al borde de la muerte, el Señor estaba con ellos. Y al final, por supuesto, ya cuando murieron, descansan en el Señor, descansan con Cristo. Siempre el Señor les estaba alentando y animando. Miren que cuando nosotros vamos al relato de Hechos y vamos a encontrar que Pablo es apresado, ¿cierto? Entonces vamos a ver que allí el Señor le anima, le alienta. En esos momentos difíciles siempre recibió consuelo, por ejemplo, Pablo, del Señor. ¿Y nosotros cómo recibimos ahora consuelo? Pues bueno, yendo a la palabra de Dios, yendo a la palabra de Dios. Otro elemento esencial que nosotros destacamos dentro de estas conclusiones es que no podemos olvidar que cada situación que nos acontece deberíamos mirarla bajo el foco del crecimiento. Cada situación que nos acontece. Vamos a poner unos ejemplos prácticos de este tiempo. Digamos, llegó una enfermedad. Bueno, hay que ponerla bajo el foco del crecimiento, bajo el entendimiento, primeramente, de darle gloria a Dios. Segundo, de que aún en medio de la enfermedad podemos seguir alabando y exaltando el nombre del Señor. Por supuesto, nosotros podemos orar, pedirle al Señor que seamos liberados de esa aflicción del cuerpo. Por supuesto que sí, pero sabemos que todo está bajo la voluntad del Señor. Él puede liberarnos como Él no nos puede liberar. Por eso dábamos el ejemplo de Pablo con su aguijón. Pablo pidió 3 veces, le rogó al Señor que le quitara ese aguijón y la respuesta del Señor es que se bastara en su gracia. ¿Sí ves? Ahí nos damos cuenta que, por supuesto, si oramos, si estamos en una enfermedad para que el Señor alivie nuestro cuerpo, pero si no, igual vamos a glorificar al Señor, ¿cierto? También tenemos que decir que dentro de ese crecimiento que tienen las pruebas, no podemos olvidar que muchas personas, por los afanes de este mundo, por el dolor que están padeciendo, se olvidan de esto. Y es aquí donde nosotros podemos una vez más animarnos unos a otros. ¿Sí ves? Tan interesante. ¿Por qué? Porque una vez más tenemos la posibilidad de decirle a otras personas, mira, confía en el Señor. Estás pasando una prueba, confía en el Señor. ¿Cierto? También vale la pena la claridad, que muchas veces lo que estamos viviendo es por consecuencia del pecado. Cuando nosotros vimos el ejemplo de David, el adulterio con Betsabé, vamos a darnos cuenta que sus hijos se rebelaron contra David, ¿cierto? Su hijo Absalón se rebeló contra David y todas esas consecuencias vinieron por el pecado. Pero en medio de todo, Dios estaba trabajando con David, Dios estaba trabajando en su carácter, Dios estaba trabajando en su paciencia, Dios estaba trabajando en una mayor sabiduría, ¿cierto? Entonces, todo eso también el Señor está obrando en nuestras vidas. Así que no olvidemos que estamos para alentar a otros, pero también no olvidemos que muchas veces también puede ser por consecuencia del pecado. Y si es por consecuencia del pecado, pues también les vamos a animar a que puedan analizar su vida, a que puedan confesar su pecado y que puedan restablecer su gozo en el Señor. Porque recordemos que cuando hay pecado, cuando no se confiesa el pecado, entonces el gozo de la salvación se tiende como a disminuir
y entonces ya viene la queja y entonces uno ya no atiende el llamado de los hermanos ni nada de eso, no, por el contrario, nosotros debemos estar orando por aquella persona que está en esa situación de pecado para que nos escuche y para que una vez más, a través de la gracia de Dios, esa persona pueda estar con su relación restituida en el Señor. Así que ahí están esta serie de conclusiones sobre este tema que sin duda en lo particular pues ha sido de mucha edificación para mi vida. Gracias, Pastor Daniel Beiro. Excelente que hayan hecho mención a Isaías 53:4, en donde es un texto que lo toman como base para predicar una doctrina que no se ajusta al texto bíblico, incluso lo relacionan directamente con Santiago 5:14-15, en donde se indica que la fe salvará al enfermo y desde luego que se dará conforme a la soberanía y a la voluntad de Dios, pero lo mal está es en tomar estos dos textos, el de Isaías 53, versículo 4, y conectarlo o relacionarlo con Santiago 5:14-16 para indicar que lo que dice ahí se va a cumplir y debe cumplirse sí o sí, pero la voluntad y la soberanía de Dios es la que está por encima de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Qué bueno poder tomar este texto, Pastor Daniel Beiro, lo encontré acá, Santiago 1:12. Dice, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy importante, amar a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así el Señor nos mantiene firmes en la prueba, como lo dice Santiago, para recibir la corona por la firmeza en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pastor Daniel Beiro, gracias. Excelente exposición sobre este tema tan importante. Amigo oyente, que los invitamos para que vuelvan nuevamente a examinarlo, los propósitos de Dios en las pruebas. Es muy importante. Bueno, pastor, qué bueno que nos indique qué actividades tiene para esta semana, de fin de semana, y qué bueno que nos cuente, porque es muy importante cuando recibimos palabra directamente revelada por Dios, predicada por un siervo de Dios, en la que se consigue es la salvación en Cristo Jesús y para la gloria solo de Él. Pastor Daniel Beiro. Bueno, muchas gracias también por la posibilidad de compartir dónde estamos, no sin antes agradecer a cada uno de los oyentes y poder decir que por algunas dificultades del internet no pude estar allí en la cámara, pero bueno, será para una próxima oportunidad. Bueno, nosotros nos reunimos los días jueves a las 7 de la noche, tenemos nuestro tiempo de oración, un tiempo en el cual presentamos ruegos, peticiones y agradecemos a nuestro buen Dios. Así que jueves 7 de la noche. Y los días domingos tenemos nuestro culto de adoración a partir de las 10 de la mañana. Nosotros estamos en la localidad de Kennedy, en el barrio Castilla. Estamos sobre la Boyacá. La dirección es Avenida Boyacá, número 7C43. Es de muy fácil ubicación. De hecho, las personas que quieran acercarse, cuando van por la Boyacá, quedaba al frente de lo que se conocía anteriormente como Bavaria. Y entonces van a ver un letrero grande en un segundo piso, un letrero grande que dice Iglesia Bíblica Pan de Vida. No tiene pérdida porque las personas que van por la Boyacá pueden ver allí el letrero. Así que los domingos a partir de las 10 de la mañana y les esperamos, estamos muy atentos para poderles recibir. Gracias, Pastor Daniel Beiro.
reitero la exposición excelente y gracias también a cada uno de los que se conectan y examinan este contenido. Podrán ustedes examinarlo también a la luz de la palabra de Dios, de conformidad a los versículos que el pastor nos hizo referencia. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir este contenido con su familia, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo. Propósito único: dar a conocer a Cristo Jesús, Señor y Salvador, por medio de la palabra de Dios, del Evangelio, que es Cristo mismo, Señor y Salvador. Un abrazo, Pastor Daniel Beiro, a usted, amigo oyente. Gracias a Juan David, quien hizo posible la conectividad. No vimos en forma permanente la imagen del Pastor Daniel Beiro Guillón, pero escuchamos la palabra de Dios pronunciada en él, que es lo más importante para la edificación. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.